Buenas tardes, Día Político por TSI, abogado Kelvin Aguirre, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Ramón, un saludo a ese enorme auditorio de Día Político. Doctor Augusto Aguilar, ¿cómo está? Encantado de saludarle y un placer estar nuevamente en tu programa. Y comienzo rápidamente, porque lo que ha pasado en Guanaja, Islas de la Bahía, debe de llamar la atención. Se está hablando de una comisión especial que el Congreso va a nombrar. Se está pidiendo por parte del CNE que si no se garantiza certidumbre, paz y armonía, no hay elecciones en el nivel municipal. Y la pregunta directa para mis invitados esta tarde es, ¿por qué tanta violación a la ley electoral? Y comienzo con usted. Bueno, en primer lugar, lamentar y condenar los hechos violentos que se dieron el domingo pasado en la isla de Guanaja. Yo creo que la democracia no puede funcionar bajo la intimidación, bajo la amenaza. Yo creo que estos hechos solo vienen a debilitar más nuestra endeble democracia y no se debe permitir que estos hechos se repitan. Y creo yo que las autoridades, en este caso el Ministerio Público, la policía, debe de investigar estos hechos porque son constitutivos de un delito electoral, porque impidieron que se realizaran unas elecciones que el ente rector de los procesos de elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, había ordenado que se repitiera, que venía producto de una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral, y las sentencias es un Estado de Derecho. Correcto. Dice la Constitución de la República que nosotros somos un Estado de Derecho, y por lo tanto se deben cumplir las sentencias, no se deben discutir. Entonces también hacerle un llamado a los actores políticos que permitan que este proceso se desarrolle y que también sea en paz y armonía, porque los problemas en democracia, Ramón y pueblo hondureño, solo se resuelven con más democracia. Claro. Así se resuelven las controversias. Entonces no podemos estar acá queriendo aplicar la ley del más fuerte, que si me conviene o no me conviene. Entonces estos hechos, esperemos, ya no se vuelvan a repetir, se tomen cartas en el asunto, se le deduzca la responsabilidad a los que cometieron estos delitos electorales para sentar un precedente, que esto no quede en la impunidad y que no se vuelva a repetir estos hechos. Entonces, para usted, doctor, lo que dice el abogado, que hubo delito electoral el domingo en Guanaja, ¿hay delito electoral? ¿Y claro, qué sanciona la ley? No me queda ninguna duda, y la ley establece una sanción con una pena de 4 a 6 años de prisión. Bastante. Lo que sucede, y coincido con Kelvin, vea, en este país nuestro, toda la historia política, por lo menos de los últimos 50, 60 años, es que no se cumple con la ley. Se cometen delitos electorales o faltas y no se sancionan. Entonces hay mucha impunidad. Entonces eso genera una costumbre o una actitud que es permanente, y en cada proceso electoral se cometen una cantidad de irregularidades porque como no hay sanciones, no se aplica la ley. En el caso específico que estamos mencionando de Guanaja, la Constitución de la República le da precisamente la responsabilidad a las Fuerzas Armadas de velar por la libertad, por el libre sufragio. Y ayer se impidió, el domingo se impidió el sufragio por una parte. Pero además de eso, la ley electoral contempla que el interrumpir o el hecho de tomarse un local donde funcionan los organismos electorales constituyen un delito. También está contemplado en el Código Penal como delitos electorales. De tal manera que nos falta a nosotros en mucha cultura, mucha educación y sobre todo combatir la impunidad. Por ejemplo, ahí se hablaba de un diputado y del propio alcalde del Partido Nacional que está en competencia. Es decir, si la ley es clara y precisa, como ustedes me lo están diciendo esta tarde en el programa, aquí no debería de existir ni nombres ni circunstancias que puedan impedir aplicar la ley. Sí, definitivamente. O sea, como dice una frase en derecho, dura la lex, pero es la lex, ¿no? O sea, dura es la ley, pero es la ley. Entonces, se debe circunscribir todas las actuaciones que se hagan tanto por el sistema electoral nuestro, en este caso por el Consejo Nacional Electoral, el tribunal, conforme a las atribuciones, a las facultades que le da la ley electoral. Y los actores que se someten a un proceso de elecciones deben cumplir con las reglas a las que se someten. En este caso, pues que se ha generado mucha controversia. Si bien es cierto, hay un recurso pendiente, que es un recurso de amparo, que se ha presentado ante la Sala Constitucional, pero en ese control constitucional que hace la Corte Suprema de Justicia,
al momento de presentarlo, puede suspender o no el acto reclamado. No lo ha suspendido, entonces, por lo tanto, se debe continuar con el cumplimiento tanto de la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral como de la resolución del Consejo Nacional Electoral, para que al final podamos generar confianza, podamos generar certidumbre en la población de esta bella isla de Guanaja. Ahora, lo que sí hay que dejar es un precedente, doctor Augusto Aguilar. Totalmente. Hay que dejar ya un precedente porque, óigame, ya no aguantamos tanta intromisión de factores externos y de personas externas a los organismos electorales. Precisamente usted ha mencionado en lo que estaba pensando. En el Congreso Nacional, he oído en los noticieros que van a nombrar una comisión, o ya la nombraron, para que visite el municipio de Guanaja. ¿Se imagina usted que hubieran problemas en los 298 municipios del país en una elección y que el Congreso que tuviera que nombrar 298 comisiones? No, para eso está la ley. Para eso está la ley y para eso están los organismos responsables, que ya sabemos que es el Consejo y es el Tribunal de Justicia Electoral. Mire, he escuchado a varios analistas que tienen razón. Dice, hay que reformar la ley electoral, que son necesarias las reformas a la ley electoral. No se resuelve con eso. Podemos tener la ley más perfecta del mundo, pero si las personas que administran los procesos electorales, desde el Consejo hasta los miembros de la Junta receptora de votos, si no cumplen con la ley, entonces quedamos en lo mismo. Ahora yo les pregunto a ustedes dos, porque ambos fueron presidentes del máximo organismo electoral de Honduras. Ambos fueron presidentes. Sí. ¿Qué es lo que detiene aplicar entonces la ley electoral en el país? ¿Qué factores? Mire, en primer lugar, yo creo que tenemos lamentablemente una falta de cultura democrática en el país. Tenemos políticos que son malos perdedores también, no aceptan los resultados, lo vimos ahorita en las elecciones pasadas del 2025, que a la fecha todavía no los aceptan, ¿verdad? Los resultados manifestados en las urnas. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar en fomentar esa cultura cívica democrática desde las escuelas, desde los colegios, para que tengamos esos valores y tengamos esa cultura envidiable que tienen otros países como Chile, como Costa Rica, que vemos que aceptan los resultados la noche de la elección, y eso va a venir a fortalecer nuestra democracia. Las reformas, si bien es cierto, las reformas electorales no son perfectas, no hay reformas perfectas, pero sí son necesarias, creo yo, Ramón, definitivamente. Y este es el momento, por eso lo felicito, que tenga estos espacios para generar esa conciencia, esa incidencia de que se hagan las reformas. Porque si no se hacen este año, Ramón, ya olvidémonos de reformas electorales, vamos a ir a un proceso de elecciones sin reformas y bueno, no esperemos resultados distintos, porque en todos los países las reformas electorales se hacen recién pasados los procesos de elecciones. Pero coinciden ustedes dos que debe de ser una nueva ley electoral o solamente reformas. Bueno, eso es... Porque hay quienes dicen, no, hombre, ¿para qué parchear tanto la ley? Bueno, hay que hacer un análisis, ¿verdad? Y hay que ver la voluntad política. Porque si aspiramos de manera ambiciosa una nueva ley, pero usted sabe que lleva más tiempo, el doctor que estuvo en la ley, es un proceso más largo. Entonces, eso tendría que hablarse con el Congreso, el Poder Legislativo, que es el que crea para las leyes. Entonces, pero de que son necesarias, son necesarias. Y le pongo un ejemplo de este de Guanaja. Fíjese que yo creo que ahí la génesis del problema es que se declaró ganador, ¿verdad?, el alcalde del Partido Nacional y se le entregó credencial, cuando habían una apelación todavía pendiente de resolver. Entonces, esa disposición, esos elementos creo que habría que analizarlos y aclararlos. Para mí, no se debería de dar la credencial, no se debería, hasta que se hayan evacuado todos los recursos que la ley electoral establece, es decir, hasta que la declaratoria esté firme, hasta que no haya ningún recurso que se le entregue la credencial a la diputada. Porque si se fija, claro, el alcalde dice, yo ya gané, tengo mi credencial y ahora me quieren quitar. Entonces, eso genera los conflictos, ¿verdad? Ah, no, pero ese desfase en la ley puede tener solución o tiene solución. Sí, yo creo que tiene razón, Kelvin. Es necesario reformar ese artículo, porque estamos también con el hecho de que la ley electoral establece un plazo de hasta 30 días para hacer la declaratoria. Entonces hacen la declaratoria y después resultan problemas cuando hay impugnaciones o que se hayan ido en apelación o en amparo. Mire, hay casos pero insólitos. A mí me tocó, creo que le he contado más de alguna vez,
de ir a darle posesión a un alcalde cuando ya solo faltaban 6 meses para terminar el periodo, porque le habían dado su credencial y el fallo de la Sala de lo Constitucional se dio ya cuando estaba terminando el periodo. El periodo. Sí. Así pasó también de San Antonio de Flores, que San solo Antonio estuvo de como Flores. 2 Así es, años, como Cierto. un año. que se tardó 2 años en la Corte en resolver. Bueno, pero es que es ahí donde yo vuelvo y insisto. Sí. ¿Qué pasa con estas lagunas que hay ahí? ¿Por qué se apresura el CNE a dar una certificación a un determinado o supuesto ganador y después el Tribunal de Justicia Electoral da otra resolución? Precisamente porque, como les decía, la ley le da al organismo electoral un plazo máximo de 30 días para hacer la declaratoria. Entonces, a veces hay impugnaciones o apelaciones pendientes. Y entonces, ¿qué sucede? Tiene que hacer la declaratoria en los 30 días. Entonces, ahí cabe, por ejemplo, Exacto, una reforma hay por una adición, reforma. digamos. Exacto. Por adición podría ser, en el sentido de que en ese artículo se diga, pero en los casos pendientes de resolverse en el tribunal, Exacto. Así es. posteriormente se daría la certificación. Es correcto. Óigame, pero eso es urgente entonces. Así es. Sí. Claro. Ya es urgente que el Congreso tiene que Porque analizarlo. no es el primer caso, ya hemos tenido otros, si lo analizan los antecedentes, Sí. y conforme a la historia nuestra democrática, como mencionaba el doctor, el otro caso de San Antonio de Flores, han habido varios casos ya, no es nuevo este caso. Ok, me tengo que ir a la pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Bueno, por eso es necesario ir hablando ya de hacer reformas electorales. Mire lo que dice el artículo 284. Plazo y publicación para la declaratoria de elecciones generales. El Consejo Nacional Electoral debe hacer la declaratoria de elecciones a más tardar 30 días calendario después de efectuadas las elecciones y ordenar al día siguiente su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, comunicándole a los poderes del Estado y a las organizaciones políticas que participaron en las elecciones generales. La comunicación se debe hacer mediante certificación, aquí va, certificación íntegra del acta del escrutinio general. A cada ciudadano electo se le debe extender su respectiva credencial. Entonces, es aquí donde puede existir una adición a este artículo 284. Correcto. Es correcto. ¿Cómo debería ir esa adición? Bueno, el plazo y la publicación para la declaración de elecciones me parece que es correcto, es el que se ha venido dando históricamente, ¿no?, en los procesos de elecciones. Obviamente el proceso pasado del 2025 fue un proceso atípico, un proceso donde sabemos que hubo boicots y hubo algunos retrasos que esperemos que no se vuelvan a repetir. Entonces el plazo está bien. Ahora, en el caso de que no se haya todavía evacuado los recursos de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral, que es la segunda instancia, en esos casos, pues por lo menos no se le debería extender la credencial, al menos como mínimo, ¿verdad? Sí. Es ahí. Entonces, esa debe de ser la adición. Es correcto. ¿Verdad? Y en esos casos excepcionales donde todavía no se ha evacuado los recursos de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral, que no se le extienda la credencial, que quede en suspenso. Ok. Agregándole un párrafo, a excepción de los casos en que estén pendientes recursos o apelaciones. Correcto. Pues, diputado, se los estamos haciendo más cómodo aquí en el Y de día gratis, político. y Y de de gratis. gratis se los estamos haciendo. Más de algún diputado está pendiente del programa. Porque lo miran los diputados día político. Mire, aquí tiene elemento usted para que pueda introducir, si quiere, ya mañana mismo, una reforma al 284 de la ley electoral. Porque mire, esto es problema. Ya pasó allá en San Antonio de Flores. Sí. Pasó también. En Duyure también pasó. En San Luis, Comayagua también. También. Y sabe qué, en este municipio que está en el centro, ¿cómo se llama cerca de Comayagua? San Antonio. San Lucas. No, bueno, San Antonio de Flores, ¿verdad? Sí, San Antonio de Flores. También ahí pasó Sí, claro. una situación con un candidato independiente. Y el Sí. caso que yo le mencioné en Belén, Lempira. Correcto. Sí. Entonces, para evitar estas cosas, porque puede pasar también en el nivel electivo de diputados. Claro. Sí, claro, Sí, claro que puede así es. pasar. Muy difícil en el nivel presidencial, muy difícil, pero no se puede descartar. Entonces, estas lagunas son las que nos ponen en una situación bien difícil en la democracia del país, abogado Kelvin. Sí. Porque lo que vimos en Guanaja es terrible, lo que vimos. Quemar una escuela, quemar un centro de votación, ver un diputado actual del Congreso promoviendo esto, ver un alcalde que busca su reelección haciendo señales obscenas a la población. Esto es condenable.
Totalmente, es lamentable, es condenable todos estos hechos que se han dado, que son de violencia política. Como decía al inicio del programa, la democracia no puede funcionar bajo intimidación, bajo coacción, bajo amenazas. Esto lo que genera es un debilitamiento a nuestra endeble democracia y se ve reflejado en una elección que debería ser sencilla, ¿no? Que solo son 3.000 pobladores los que están habilitados para ejercer el sufragio, algo que debería de ser de mero trámite, pero no se da por lo que hablábamos también, ¿verdad? Por esa falta de cultura cívica, democrática, que creo se debe de promover, se debe de impulsar, y también por todas estas lagunas, ¿no? Que hay en la ley que también generan estos conflictos innecesarios, de que se declara ganador a uno y al día de mañana pues el tribunal dice otra cosa. Entonces eso es lo complejo. Doctor, pero ¿queda firme una resolución del Tribunal de Justicia Electoral o hay que ir a la Corte Suprema? ¿Puede recurrir a la Sala Constitucional? Yo tengo entendido que se va a la Corte Suprema cuando hay violación de los derechos o que hay, diríamos, actos en contra de la Constitución. Pero en asuntos estrictamente electorales, para eso están los dos organismos ahora. Precisamente para eso se creó el Tribunal de Justicia Electoral. Y mire que el doctor Augusto Aguilar es el redactor de la actual ley. Uno de ellos. Es uno de los que redactó la actual ley electoral. Y en ese tiempo, como no había Tribunal de Justicia Electoral, no les dio tiempo de poder esa adición al 284, ¿verdad? Sí. Hay otra cosa que yo quisiera agregar, de acuerdo con lo que dice Kelvin, pero yo insisto en que hay dos cosas que han influido enormemente para que estemos en estos problemas. Uno, que ya lo mencionaba, la falta de educación, la formación cívica, el amor a la democracia, al país, etcétera. Pero, Matute, yo insisto en que no se aplica la ley, no se sanciona a quienes cometen delitos electorales. Bueno, le pongo le pongo el caso, dos cosas recientes. ¿Qué le pasó? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le reclamaron a la empresa que fue contratada para hacer la transmisión de resultados preliminares? Con tantas irregularidades que se produjeron. Nada. ¿Qué se ha hecho o qué se hizo con esa cantidad de irregularidades y de delitos, incluso cuando las elecciones primarias, que las urnas se perdieron, que andaban paseando en los carros? ¿A quién se castigó? ¿A quién se sancionó? Nadie. Entonces, no hay aplicación de la ley, no se sanciona, hay impunidad y la gente adopta una conducta permanente de cometer delitos porque sabe que no va a suceder nada. Y por eso hay que frenar esto, abogado. Así es. Definitivamente, por eso es importante, en primer lugar, las reformas creo que son necesarias. No que son perfectas, pero sí son necesarias, está demostrado. Lo demostramos solo en ese pequeño ejemplo. Correcto. Y así hay más. En segundo lugar, la formación cívica democrática. Tercero, que va dentro de esa formación el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Así es. Que debe prevalecer, porque las leyes no están para que no se cumplan, ¿verdad? No están ahí como papel mojado, sino para que se pueda tener un Estado de Derecho donde todas estas controversias se resuelvan de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Es por eso que el Estado tiene ese poder de coerción para aplicar la ley en caso que la incumplan. Si no, entonces estaríamos ante una anarquía como la que vimos en Guanaja, si el Estado no ejerce ese poder de coerción de hacer cumplir la ley electoral, que lo vimos el domingo. Yo no entiendo las autoridades por qué no actuaron en esos casos. Ahora, yo les consulto a ustedes, y ayúdenme, por favor, para que mi auditorio también entienda, cómo blindar aún más las instituciones electorales en el país, doctor Augusto Aguilar. Es que ya la ley lo contempla. La ley. No, pero es que se salen locos en la política que la vulneran. Por eso, les decía, pero hasta las Fuerzas Armadas ahí quería vulnerar la ley electoral. Pero ahora la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas uno debe velar por los principios de libre ejercicio del sufragio. ¿Y qué fue lo que hubo en Guanaja? Precisamente que se interrumpió y se le impidió a los ciudadanos que fueran a ejercer el sufragio. Pero ¿cómo evitar esa vulnerabilidad a las instituciones electorales en el país? Porque mire, cada vez que hay un gobierno con una composiciones totalmente que pretenden violentar la institucionalidad y las leyes en el país,
con posiciones muy cerradas, anárquicas, pone siempre en peligro a las instituciones electorales. Que eso lo vimos en el último proceso electoral. ¿Cómo blindarla aún más? Sí, no, ¿Qué recomendaría usted? Sí, no, mire, hay un instituto, de acuerdo a la ley electoral, se creó el Instituto de Formación Cívico-Electoral, que debe ser una labor permanente. Debe buscarse, diríamos, colaboración e incluso de los partidos políticos o de otras instituciones para dar precisamente formación en todos estos aspectos de respeto a la ley, respecto a la democracia, respecto a los derechos de los ciudadanos que para decidir con su voluntad quiénes son los que deben dirigir los destinos del país. Bueno, todas estas cosas de manera permanente. Este es el nivel educativo. Por eso, como mencionaba Kelly, países, Chile, yo le agrego Uruguay, Costa Rica, hasta en Argentina, en donde lo que menos se mencionan son fraude, la palabra fraude. Imagínese usted, ya lo hemos dicho varias veces, en Chile los miembros de mesa son permanentes, son vitalicios. En República Dominicana son voluntarios. En Panamá, mire lo que pasó, lo que sucede en Panamá. El presidente del Tribunal Electoral de Panamá estuvo más de 20 años como presidente, hasta que se jubiló, era Pinilla. Y en Uruguay se llama Wilfredo Penco, tiene como 30 años de ser el mismo presidente. ¿Sí? Porque no hay desconfianza, confían en el organismo electoral y en la ley. Me tengo que ir a la segunda pausa para que me conteste la pregunta que le formulé también al doctor. Bueno, para evitar que aparezcan estos locos y estos enemigos de la democracia que quieren vulnerar las instituciones electorales en el país, ¿qué recomienda usted? Bueno, uno de los objetivos de las reformas electorales, como hemos hablado en su programa, es fortalecer la confianza en los entes electorales. Sí. Entonces, si la doctrina le dice que uno de los objetivos para las reformas es fortalecer la confianza, es que hay que revisar cómo se seleccionan también los miembros de los entes electorales, que sean idóneos, que tengan esa idoneidad, y que al final, si nosotros vamos a querer seguir teniendo entes electorales que van a estar politizados, que van a ser representantes de partidos políticos, bueno, pues ya digámoslo entonces en la ley, ya quitémonos las máscaras y ya digamos de Correcto. que los partidos que saquen más votos son los que van a tener representantes, pues, porque en la ley electoral y en la Constitución está así de que van a ser representantes de partidos políticos, los miembros de los entes electorales. Ahí dicen que van a ser personas que tienen que cumplir una serie de requisitos de idoneidad, pero vemos que en la práctica al final no es así, que en la práctica son representantes de partidos políticos y que al final se generan dentro de estas instituciones conflictos políticos que lo que generan son estas controversias que merman lo que es la confianza de las instituciones. Entonces, si realmente queremos fortalecer esa confianza en la institucionalidad, debemos revisar si vamos a seguir teniendo los entes electorales de forma politizada, representantes de partido, o no, lo vamos a despolitizar. Y en este caso, pues se habla, por ejemplo, mira, escuchaba que el diputado Rivera, que es el jefe de la Comisión de Asuntos Electorales, que proponía 2 miembros de sociedad civil, ¿verdad? Que aumentara el número de consejeros. Bueno, habría que analizar si eso pudiera mejorar también, ¿verdad? Bueno, pero que sean idóneos también. La idoneidad es fundamental. Pueden ser miembros de un partido político, pero como usted dice, si no tienen las capacidades mentales, tendrían que también ver eso, ¿verdad? Estaríamos siempre en el mismo partido. Bueno, cuando digo mismo partido, es el mismo partido de fútbol. No me vayan a malinterpretar. Gracias, señores. Gracias, doctor. Muy amable por participar. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Aguado. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz y bendecida noche.